Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Checa, soy estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad UNAD. Por el presente video les voy a explicar sobre los protocolos del antebrazo, rodilla y cadera. Bueno, empecemos con el antebrazo. Primero que todo, como podemos ver, los huesos y articulaciones que conforman el antebrazo son el hueso cúbito, el hueso radio, la membrana interósea, ligamento colateral ulnar, articulación húmero-cubital, articulación húmero-radial. Los tipos de huesos que posee el antebrazo son huesos largos. El antebrazo se conforma por dos huesos largos unidos paralelamente por una membrana interósea. En su parte proximal se articula con el hueso húmero formando el codo y por la parte distal el radio, el cual se une a la muñeca. Aquí podemos observar en el dibujo nuestra radiografía. Bueno, para este tipo de estudio radiológico del antebrazo tenemos dos proyecciones, la cual es la PA de antebrazo, en la cual utilizamos un chasis de 35 por 43 vertical. Esta no necesita angulación. El diagnóstico usualmente es para un caso clínico de urgencias, consulta externa. El paciente se debe que encontrar en el extremo del buki de la mesa con el brazo y la mano extendida en posición supina en el chasis, como podemos observar en nuestro dibujo. En la proyección lateral del brazo, igual utilizamos un chasis de 35 por 43 vertical. No necesita angulación nuestro rayo central. El diagnóstico también es para caso clínico, urgencias, consultas externas. Y el paciente igual debe que estar sentado en el extremo del buki con el antebrazo en el chasis sin moverse de la mano al lado cubital lo máximo tolerable, o sea, lo que máximo puede estar quieto. Aquí, como podemos observar en nuestros dibujos con el rayo central. Bueno, continuamos con nuestro protocolo de la rodilla. Los huesos y articulaciones que conforman a la rodilla son el fémur, la tibia, la rótula, los ligamentos cruzado anterior, cruzado posterior, lateral externo, lateral interno, meniscos, cápsula articular, cartílago articular de la rótula. Los tipos de huesos, huesos largos es el fémur, tibia y los huesos sesamoideos, la rótula. Bueno, la rodilla es una articulación móvil sinovial formada por dos huesos grandes por la parte proximal, el fémur por la parte distal de la tibia, además de un hueso sesamoideo como la paleta o rótula que está en conjunto con los tendones, la cual permite la flexión y extensión. Aquí podemos observar nuestro dibujo y radiografía. Bueno, para este tipo de estudio radiológico de la rodilla contamos con tres proyecciones, las cuales son AP de rodilla, que es antero-posterior, en la cual debemos que utilizar un chasis de 24 por 30. El rayo central debe que estar directamente en la articulación. El diagnóstico usualmente es por trauma, inflamación, dolor y edema. La posición del paciente debe que estar de cúbito supino, como podemos observar en la imagen. Su posición estructural con la pierna estudio totalmente estirada, formando un ángulo de 90 grados entre el pie y la tibia. En la proyección lateral de rodilla debemos que utilizar un chasis de 24 por 30 longitudinal. El rayo central debe estar a 15 grados caudocránea para hacer coincidir los códilos. El diagnóstico es igual para trauma, inflamación, dolor, edema. También se debe que encontrar en una posición de cúbito supino. La posición estructural de cúbito lateral con la pierna
de estudio ligeramente flexionando a 30 grados, apoyando su cara externa al buque. Y en nuestra última proyección axial de rodilla, debemos que utilizar un chasis de 24 por 30 longitudinal. El rayo central debe que estar perpendicular a la base de los metatarsianos. El diagnóstico es igual, la posición es de cúbito prono. La posición estructural con las piernas juntas, si son bilaterales o separadas. Si son unilaterales, flexión de ambas piernas, intentando que el gemelo con el bíceps femoral. Bueno, continuamos con nuestro protocolo de cadera. Primero que todo, los huesos de articulaciones de la cadera son el hueso sacro, fémur, pubis y isquion, los ligamentos iliofemoral, pubofemoral, isquiofemoral, lateral interno y articulaciones esféricas. Los tipos de huesos que esta posee es huesos largos, el cual es el fémur, huesos irregulares, sacro, pubis y isquion. Bueno, la cadera está formada por la articulación que forma la cabeza esférica del fémur y el acetábulo de la pelvis. Es la conexión entre los huesos que forman el miembro inferior del esqueleto y el tronco y la pelvis. La cadera es una de las más grandes articulaciones del cuerpo humano, ya que permite la movilidad correcta de los miembros inferiores respecto al tronco. Por lo tanto, es responsable de que nosotros podamos caminar o correr con normalidad. Para este tipo de estudio radiológico, que es de la cadera, contamos con 4 proyecciones. La primera AP de la cadera, en la cual debemos que utilizar un chasis de 35 por 43 comparativas 14 por 17 a lo largo. Entre el rayo central siempre se debe que ubicar entre la línea de la sínfisis del pubis y de la columna a nivel de ambas caderas. El diagnóstico usualmente es por luxación de la articulación cosofemoral, fractura subtorcánea o trauma. La posición del paciente debe que estar de cúbito supino, como podemos observar en la imagen. La posición es estructural de cúbito supino e intentando que las puntas de los dedos de los pies se toquen y que los talones se separen. En la proyección lateral de cadera debemos que utilizar un chasis de 14 por 17 a lo largo. El rayo central debe estar directamente en la articulación de la cadera, caminando entre la espina ilíaca anteroposterior y la sínfisis púbica. El diagnóstico es conclusión de trauma. La posición del paciente debe estar de cúbito con leve inclinación lateral hacia la zona infectada, como observamos en la imagen. El paciente en posición supina debe que ajustar el cuerpo en la línea medial de la mesa realizando una leve flexión de rodillas. En nuestra proyección axial de cadera debemos que utilizar un chasis de 24 por 30 longitudinal. El rayo central debe que estar directamente en la articulación de la cadera. El diagnóstico usualmente es por fractura del cuello del fémur, luxación de la articulación. La posición de cúbito supino, la posición estructural oblicuo anterior derecho o izquierdo separando el fémur de la cadera afectada y flexionando la rodilla hasta tocar el pie con la otra. En la última proyección en las patas de rana debemos que utilizar un chasis de 24 por 30, el rayo central debe que estar perpendicular a la sínfisis púbica. El diagnóstico usualmente es por displasia de cadera. La posición debe que ser supino central en el plano sagital medio sobre la mesa. Y la posición estructural ajustar la pelvis y en la AP flexión de las piernas y de rodillas hacia atrás, posición donde el fémur está en línea vertical
levantando levemente las piernas. Muchas gracias.